Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta hermosa noche que el Señor nos ha regalado, ¿cierto? En este día que el Señor nos ha regalado por su misericordia. Y soy su hermana, soy su amiga Ángela con ustedes. Así que en esta noche estaré predicando la palabra del Señor, continuaré con el Génesis. Y bueno, la última predicación, ¿cierto? Que el Señor nos daba era cuando, ¿cierto? Jacob tiene que huir de la casa de Labán, de la casa de su tío, ¿cierto? En la cual había trabajado 20 años, había trabajado con él 20 años, ¿cierto? Y Jacob así había sido bendecido grandemente por el Creador de los cielos, de la tierra y de los mares, ¿cierto? Había sido bendecido y ahí había obtenido, se había casado con Raquel, su esposa que él amaba, y también con Lea, con su hermana, ¿cierto? Nosotros ya vimos esto y bueno, él también tuvo otros hijos más, tuvo 11 hijos, ¿cierto? Y de aquí salen las 12 tribus de la casa de Israel. Pero, ¿qué sucede? Que él tiene que huir, ¿cierto? El Padre, el Eterno, le dice a Jacob que tiene que ir y devolverse a la casa de sus padres, ir a la casa de su parentela donde él había estado desde siempre con sus padres, tenía que volver a la casa de sus padres. Y recordemos, ¿cierto?, que Jacob, cuando se fue de la casa de sus padres, él también tuvo que huir de su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque había suplantado a su hermano Esaú, ¿cierto? Y Jacob había obtenido la primogenitura que le correspondía, ¿cierto?, al primogénito, que no era Jacob, sino que era su hermano mayor. Pero en ese momento, ¿cierto?, él tiene que huir de la casa de sus padres porque su hermano Esaú lo buscaba, ¿cierto?, lo quería matar cuando su padre Isaac muriera. Pero en este caso ahora ya él, después de 20 años, ¿cierto?, él había estado en la casa de Labán y ahí había sido grandemente bendecido por el Creador de los cielos. Entonces, ahora en este momento, ¿cierto?, ya él había pasado estos 20 años, él había sido grandemente bendecido, ¿cierto?, con vacas, ovejas, se había engrandecido grandemente, él ya se devolvía a la casa de sus padres con 11 hijos, ¿cierto?, había sido bendecido en gran manera. Pero llegó el momento en que él tiene que ir a la casa de sus padres y tiene que devolverse, ¿cierto?, a la casa de su parentela. Tiene que encontrarse y tiene que reencontrarse con su hermano Esaú. Se reencuentra con su hermano Esaú, ¿cierto? Y él, ¿qué sucede? Claro, Jacob tenía mucho miedo de devolverse a la casa de sus padres. ¿Por qué? Porque sabía que él tenía que reencontrarse con su hermano Esaú y su hermano, ¿cierto? No lo quería matar porque él había vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Había perdido, ¿cierto?, su herencia con el Padre, porque así es como muchas veces podemos perder nuestra herencia que es con el Señor, que la herencia eterna que el Señor nos tiene con nosotros, porque preferimos, ¿cierto?, un plato de este mundo por la herencia y el Padre y la bendición y la gran bendición que el Padre nos tiene. Por eso en ese momento fue tan importante Esaú, aunque él era el primero que nació, a él le correspondía la primogenitura, a él le correspondía la herencia, la vida eterna. Pero ¿qué había sucedido? Él, lo vende por un plato de lentejas y su hermano lo suplanta, disfrazándose, ¿cierto?, de su hermano Esaú, delante de su padre, ¿cierto? Su padre hace la oración por su hermano, ¿cierto?, y lo suplanta en ese momento. Pero eso nos deja una gran lección. Hay una gran lección en esto. La verdad que muchos de nosotros, y que el Señor nos ayude a no perder nuestra herencia, a no perder nuestra primogenitura, a no cambiar ese plato de lentejas como lo hizo Esaú. Y nosotros, ¿cómo lo podemos cambiar? Cambiándolas por las cosas de este mundo, que a la verdad nada bueno nos van a llevar.
¿Por qué? Porque el Padre quiere darnos la vida eterna, el Padre quiere bendecirnos, nos tiene grandes y maravillosas cosas allá con Él, porque la verdad que uno al ser salvo vamos a un lugar maravilloso, pero por eso que no seamos como Esaú y no despreciemos lo que el Señor nos tiene para nosotros, que no despreciemos, ¿cierto?, la herencia que es con el Padre eterno. Entonces en esta hora vamos a ver qué es lo que sucede ahora cuando Jacob vuelve a la casa de sus padres y se tiene que reconciliar con Esaú, en el cual él tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque pensaba que su hermano lo iba a matar. Pero vamos a ir a la Escritura y vamos a ir leyendo la palabra, porque con la palabra tenemos que confirmar, ¿cierto? E ir viendo qué sucede. Así que vamos a empezar esta palabra, ¿cierto? Yo ya oré y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? La palabra de hoy se encuentra en Génesis 32, versículo 1 en adelante. Si usted quiere lo puede buscar. Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cierto? Jacob tiene que salir de esta parte en donde él estaba, y dice que a su camino el Señor le abre, ¿cierto?, su mente espiritual, y dice que salen ángeles. O sea que desde ese momento Jacob se da cuenta que el Señor está con él, que estaba con él, ¿cierto? Y es así como muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que el Señor está con nosotros y ha enviado muchas veces ángeles alrededor de nosotros. Y dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Entonces Jacob, ¿qué es lo que hizo acá en este versículo, lo que nos enseña la palabra? Dice que él primeramente envía mensajeros, o sea, como él, porque en esos tiempos ellos tenían siervos, tenían esclavos, tenían todo este tipo de personas a su alrededor, porque el trabajo era diferente al de estos tiempos. Entonces, ¿qué hace Jacob? Envía mensajeros donde estaba su hermano primero, porque él sabía dónde la tierra en que él estaba, pero como él no estaba reconciliado con él todavía, él primero envió a hombres para allá, a donde él se encontraba. Y dice: y les mandó diciendo así: diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Labán, cierto, era el tío donde había trabajado 20 años Jacob, y ahí había sido grandemente bendecido. Tengo vacas, tengo asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en sus ojos. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jacob? Envió, ¿cierto?, donde estaba su hermano, a estos mensajeros, ¿cierto? Y les dijo que le dijeran que él había sido grandemente bendecido. Y claro, porque había obtenido la primogenitura, había obtenido, ¿cierto?, la bendición que le había hecho el Padre. El Padre había impuesto las manos sobre su hijo Jacob. Y esto también nos demuestra cómo la oración tiene tanto poder, ¿cierto?, de las madres a los hijos, los padres a los hijos. Cuando nosotros, nuestro padre, nuestra madre nos dice que el Señor te bendiga, te guarde, te prospere, te proteja, eso hace algo muy importante en nuestras vidas, porque así nos enseña la palabra del Señor. Así que dice, en el 6 dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y con 400 hombres con él. Entonces, ¿qué sucedió? Que, claro, los mensajeros se devolvieron de donde estaba Esaú, pero le dice este mensaje que viene con 400 hombres a recibirle. Pero Jacob sintió mucho miedo, porque dijo: mi hermano viene con 400 hombres, y le empezó a entrar un temor. ¿Por qué? Porque Esaú, dice la palabra del Señor, que Esaú era un hombre de casa, que Esaú era un hombre violento, era un hombre que le gustaba cazar, andar con armas, como se puede decir. Entonces, cuando dijo: viene a recibirte, pero viene con 400 hombres, imagínense, y su hermano, antes que saliera, ¿cierto?, lo quería matar porque le había quitado
quitado la primogenitura. Entonces le entró un temor, le entró un miedo en Jacob y sintió mucho temor. Ahora dijo mi hermano que no sabía qué reacción iba a tener. Pero vamos a la palabra. Dice, en Génesis 32, versículo 9, y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste, vuélvete a tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Entonces el Señor a él le había entregado, ¿cierto? Dios le había dicho que tenía que ir hasta allá. Entonces aquí el Dios le estaba dando un respaldo a Jacob, que él lo iba a acompañar, que él le iba a ir bien, pero él igual tenía un miedo. Y imagínense que en el primer versículo dice, cuando empezó la prédica, dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Pero él igual sintió este temor y tenía mucho miedo de encontrarse con su hermano porque no sabía cómo él iba a reaccionar. Aparte que lo había suplantado, ¿cierto?, por su primogenitura. Entonces era algo que igual no era pequeña cosa lo que había sucedido entre estos hermanos. Pero en el capítulo 32, versículo 11 dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Entonces, ¿qué pasó? Que le entró un miedo terrible a Jacob y dijo, quizás me va a matar a mí, va a matar a mi esposa, a mis hijos, a mis siervos, mis animales. Dijo, viene con 400 hombres, y entró todo eso en su mente, ¿cierto? Pero ¿sabes lo que también? Que él se bloqueó y no pudo ver más allá de que imagínense que el Señor permitió que él viera a los ángeles que iban con él, que el Señor tenía el respaldo del Señor, pero así a veces es como nosotros tenemos y sentimos miedo y no tenemos la confianza que el Señor nos ha dado, que el Señor quiere que nosotros tengamos fe en Él. Que tengamos fe en que el Señor va con nosotros, va delante de nosotros, que sus ángeles descienden alrededor de nosotros. Entonces imagínense que un hombre lleno de Dios, y así él estaba dudando, imagínense, ¿qué nos queda para nosotros? Pero eso es lo que, porque dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces nosotros debemos tener fe en que Él está con nosotros y pedirle también que sus ángeles desciendan alrededor de nosotros, porque eso es importante. No adorar a los ángeles, porque el Señor es el que los envía. Y el 17 dice, y mandó al primero diciendo, sí, Esaú mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Lo que había sucedido aquí es que Jacob, cuando supo que venían estos 400 hombres con él a encontrarle, les dijo, se asustó tanto que dijo, miren, empezó a hacer puro grupo. Empezó en primer grupo, puso a una oveja, hizo un segundo grupo de vaca, otro tercer grupo de los siervos y de los esclavos, y al final puso a su esposa con sus hijos, y porque así como que dijo, si nos atacan primero a nosotros, dijo los que están atrás, para que huyan. Entonces, se estaba imaginando ya lo más terrible. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento después, aquí la palabra del Señor, nosotros vamos avanzando y dice, en el título dice, Jacob lucha con el ángel en el Peniel. Entonces, después nosotros podemos ver que él, todo este miedo va y se lo entrega al Señor. ¿De qué manera se lo entrega al Señor? Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado a Jacob. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Qué estaba haciendo Jacob entonces? Si él, ¿cierto?, dejó a toda, se levantó, dice, de noche, dijo, y quedó solo, dice, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Entonces, ¿qué pasó? Dejó a todos aparte y se fue. Dice que esto pasó en el Peniel. Y él se quedó solo. Y esto estaba de noche. Entonces la palabra del Señor a nosotros nos enseña que él se separó de todo en ese momento, de su familia, y se fue a orar. Se fue a luchar, ¿cierto? Se fue a orar, a orar, a orar. ¿Por qué? Porque él empezó, Señor, a orar por este miedo que él sentía. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando? Que nosotros cuando queramos
y tenemos que reconciliarnos con alguien, debemos reconciliarnos con alguien y enfrentar nuestro miedo, enfrentar, ¿cierto? También cuando hemos cometido errores graves, ¿cierto? Reconocerlos también, pero no llegar, sino que ir, no llegar y ir. Si nosotros creemos en Dios y sabemos de la oración, del poder tan grande que tiene la oración, acá Jacob, ¿qué hizo? Fue y luchó contra sus miedos, luchó y venció sus miedos. ¿Y cómo luchó? Orando. Orando, dice la palabra del Señor, y dice que él le decía, no te dejaré hasta que me bendigas, le decía, porque dice que la palabra del Señor que descendió un ángel ahí, y que fue tanto lo que él oraba y estaba de noche orando, hasta que dice que seguía orando hasta que salió el sol, hasta que rayaba el alba, dice la palabra del Señor. Entonces aquí nos enseña de que él le entregó todo al Señor en oración, le pidió que le quitara el miedo, y también sabe que lo más lindo de todo, que él le pidió al Señor que su hermano lo perdonara, que su hermano lo recibiera, que su hermano, qué linda esta palabra, que su hermano lo abrazara, que su hermano, ¿cierto? Eso era lo que él quería, porque la verdad que él iba hacia allá a encontrarse con él. Él, o sea, él no se escondió, él no dijo, no, yo no voy a ir más para allá, me voy a ir a otra ciudad, no. Él dijo, tengo que ir, voy a ir a enfrentarme, a enfrentarme, porque yo tengo que reconciliarme con mi hermano, yo no puedo estar así con mi hermano. Y así como el Señor quiere que nosotros, ¿cierto?, nos reconciliemos con nuestras personas amadas, si es que estamos enojados con ellos, sean hermanos, sean padres, sean hijos, sean o amigos, hermanos en la fe, lo que sea, que nosotros tiene que saber reconciliarse con ellos para que y primero que nada, ¿cierto? Aquí la palabra del Señor nos enseña que tenemos que orar primero. Orar, o ore usted, pídale al Señor ahí que lo ayude. ¿Y por qué? Porque nosotros debemos, ¿cierto?, perdonar a las demás personas, ¿cierto? Y que también que ellos nos perdonen a nosotros. Entonces lo que debemos hacer es entregarle esto en oración al Señor primero, antes de ir a encontrarnos para que esta persona a nosotros nos perdone, o también ahí viceversa, ¿cierto? Darle, ¿cierto?, este caso al Señor. Entonces dice así la palabra del Señor, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hay muchos de los estudiosos de la palabra que dicen que él luchó. ¿Por qué dice varón? Porque dice que él luchó con sus miedos. Él luchó, ¿cierto?, con todo lo que él... todo este miedo que él había entrado, ¿cierto?, con su hermano, y pensaba que su hermano lo mataría, pero no, él luchó en oración por esto. Y mire lo que dice la palabra del Señor, dice en Jeremías 33, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Fue y clamó, ¿cierto? Y estuvo ahí luchando, ¿cierto?, hasta que rayaba el alba. ¿Por qué? Porque las oraciones que tienen más poder a nosotros nos enseña que la hora, el horario que tiene más poder son las vigilias. La primera vigilia es cuando empieza de 6 a 9 de la noche. La segunda es de 9 a 12 de la noche. La tercera de 12 a 3 de la mañana, y la última es de 3 a 6 de la mañana. Esas son el horario, ¿cierto?, de las vigilias que tienen más poder, lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Y qué estaba haciendo Jacob en ese momento? Estaba orando en esa hora, estaba orando de noche, ¿cierto? Cuando todas las personas están durmiendo, él fue, se levantó, oró al Señor, se arrodilló, ¿cierto?, y le pidió al Señor que le ayudara para que él pudiera reconciliarse con su hermano, porque no hay nada más bonito, ¿cierto?, que la reconciliación con las personas. A veces, ¿cierto?, se nos junta mucho rencor, mucho miedo, y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros, ¿cierto?, tengamos ahí, que estemos enojados con las personas que amamos, ¿cierto?, que nos reconciliemos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, y en Mateo 6:6 dice,
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces aquí en la palabra del Señor a nosotros nos está enseñando que nosotros cómo debemos orar. Debemos, ¿cierto?, ir a nuestro cuarto, cerrar la puerta, ¿cierto?, doblar las rodillas ahí y orar al Señor, porque Él está en lo secreto y dice que en lo secreto, ¿cierto?, Él nos escucha, nos ve, y esta es la manera de orar, como el Señor nos enseña la palabra, ¿cierto? Entonces, y dice que es más, Él nos recompensará a nosotros en público. Y bueno, y vamos a ver lo que sucedió, ¿cierto?, con Jacob y su hermano Esaú. Y en el Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Mire, esto es súper importante. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿A qué se refiere el Señor con esta palabra? Nos enseña. Dice que no usemos vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque a veces, ¿cierto?, nos han enseñado a nosotros a veces a ser religiosos más que nada, y nos dicen ya 10 Padre Nuestro, 10 Ave María, y con eso estamos listos, ¿cierto? Pero la palabra del Señor no nos enseña eso, nos enseña que Él es el creador de los cielos, de la tierra, de los mares, las constelaciones, y que es Él el que tiene el poder sobre todos nosotros, porque todas las personas estamos sujetos al Creador. Todos estamos sujetos hacia Él. ¿Por qué? Porque la Virgen María ni las otras, ¿cierto?, ellas no murieron por nosotros en la cruz, ¿cierto?, del Calvario, sino que solamente fue Jesucristo, fue Yahshua, que es su verdadero nombre, ¿cierto? Y Él derramó esa sangre, ¿cierto?, por todos nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. No hacer esas repeticiones, ¿cierto?, vanas repeticiones a esos santos que no nos van a escuchar a la verdad, porque el Señor es el que tiene todo el poder, y así es que la oración, ¿cierto?, se rompen las cadenas. Y dice entonces, volviendo a Génesis 32, versículo 28, dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado, dice, con Dios y con los hombres, y has vencido. Imagínese que Él dice que has vencido, dice, y has luchado con Dios. ¿Por qué? Porque en la oración Él se entregó tanto, se entregó tan fuerte al Señor, que Él luchó de rodillas y le pidió y lloró y clamó, y yo creo que lloró, ¿cierto?, y todo. Entonces venció. Y ahí el ángel le dice que no te llamarás más Jacob, porque como él había obtenido la primogenitura de su hermano, lo había suplantado, y Jacob significa suplantador. Entonces en ese momento el Señor le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel, porque recordemos que de Jacob salen las 12 tribus de la casa de Israel, ¿cierto? Y le cambia el nombre, y mire lo que significa Israel. Significa en hebreo, porque nosotros debemos ir ¿cierto?, a la escritura hebrea, dice el que lucha con Dios. Entonces eso es lo que significa. Mire qué hermosa la palabra, y lo que lo que el Señor nos va mostrando a medida que uno va leyendo. Imagínense que Israel significa el que lucha con Dios, porque Él estaba luchando, ¿cierto?, con sus miedos, Él estaba luchando, ¿cierto?, con todo, para que se rompieran todas estas cadenas. Y bueno, también es muy importante que nosotros, antes de enfrentarnos a cualquier problema que podamos tener de este tipo, ¿cierto?, que nosotros quizás tengamos que reconciliarnos con algo, la palabra del Señor a nosotros nos enseña que la lucha realmente no es con la persona. No es con la persona. ¿A qué nos referimos? O sea, claro, es con la persona, no puede decir físicamente, pero la verdad que dice la palabra del Señor que la lucha no es contra carne y sangre, o sea, que no es, sino que dice que es contra potestades, principados, ¿cierto? Contra, nos enseña la palabra del Señor que
todo esto, ¿cierto? Es espiritual lo que se mueve en las personas, los pensamientos. Dice, mire, en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y los calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿A qué se refiere esta palabra? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú en la oración, nosotros en la oración, ¿cierto? De esta oración que hizo Jacob, tú sales armado a enfrentar, ¿cierto? Esta batalla, sales armado, ¿cierto? A reconciliarte con alguien o a enfrentar algún problema. Aquí, ¿cierto? Dice, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra potestades, contra principados, ¿cierto? Con lo que se mueve a veces las casas, con lo que se mueve, ¿cierto? Y esto, ¿cierto? Causan a veces problemas, causan divisiones, ¿cierto? Porque dice la palabra del Señor que Satanás solamente ha venido a matar, a robar y a destruir. ¿Qué es lo que quiere? Matarnos, ¿cierto? Nuestra fe, destruir nuestra familia, robarnos, ¿cierto? Nuestros hijos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Armarnos en la oración. ¿Y cómo nos armamos? ¿Cierto? Dice que la espada, ¿cierto? El escudo de la fe, ¿cierto? Que nosotros tengamos fe. Habla del yelmo de la salvación. El yelmo, ¿cierto? Va en nuestra cabeza y nos enseña la palabra del Señor espiritualmente, que es cuando nosotros nos agreden o nos suceden o nos dicen cosas, ¿cierto? Esas cosas no nos llegan a nuestra mente, no nos afectan. Como para que me entienda. Dice el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, y dice la espada, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y que la espada representa la palabra del Señor, representa la palabra. Usted siempre tiene que ir y luchar con la palabra del Señor. Y dice, el del 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice el 18, orando en todo tiempo, en oración, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que nosotros debemos ir armados, ¿cierto? Primero, a enfrentar, ¿cierto? Lo que queremos y le hemos pedido a Dios con tanto amor y que Él tenga misericordia de nosotros para que los problemas se puedan resolver de buena manera, para que a la final, ¿cierto? Haya una buena reconciliación, que es lo más lindo, eso, ¿cierto? Y después dice la reconciliación entre Jacob y Esaú. Y ya estoy por terminar. Dice en Génesis 33, versículo 1, dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí, venía Esaú, venía su hermano, o sea, ahí se encontraron, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Pero Esaú, ¿sabe lo que hizo? Porque claro, le dio igual miedo aunque había orado, entonces él los repartió a los niños y a su esposa. Dice, mire, pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y lo echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Mire qué hermosa la palabra del Señor. Entonces, ¿qué sucedió? Que a pesar de todo el conflicto que ellos habían tenido, a pesar, ¿cierto?, de que Jacob había obtenido había quitado la primogenitura a su hermano Esaú, y aquí vemos la respuesta y el respaldo que el Señor le tenía cuando el Señor le dijo, ve a la casa de tus padres, y allá iba a estar su hermano, sus padres, tenía que reconciliarse con su familia, volver, ¿cierto? Pero lo más lindo dice que alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía su hermano Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las siervas, pero Esaú fue a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Entonces, ¿qué sucedió? Se abrazaron, lloraron, se perdonaron. Y esta palabra es muy maravillosa porque nos enseña dos cosas tan importantes, que es la reconciliación, que es el perdón, que es que nosotros debemos enfrentar nuestros miedos. ¿Cómo los enfrentamos? Con la oración, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos fortalezca y
Y siempre, ¿cierto? Teniendo, y aquí también nos enseña que él fue y enfrentó, nos sabe que nosotros debemos ser valientes y enfrentar también cuando cometemos errores también, porque todos somos faltos de error, aquí nadie es el super santo ni ninguna cosa así, ¿no? O sea, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, el ser humano siempre se está equivocando, siempre comete errores, pero lo que no hay lo más lindo de la reconciliación, del perdón, de enfrentar los problemas con sabiduría y inteligencia, pedirle al Señor. Y por supuesto lo que nos enseña es que vamos, ¿cierto?, con la oración y vamos armados, ¿cierto? Recuerde que esta es la armadura de Dios, ir armado, ¿cierto? Como aquí la palabra del Señor nos enseña, con la palabra, ¿cierto? Con la fe y con el yelmo de la salvación. Y también la palabra del Señor nos enseña que debemos ir con los zapatos, que eso nos demuestra, ¿cierto?, el evangelio de la paz. Y bueno, eso también la palabra del Señor nos arma, que es la armadura de un guerrero. ¿Qué es la armadura de un guerrero? ¿Por qué? Porque él hizo una guerra espiritual, ¿cierto?, en oración. Dice que él luchó, ¿cierto?, antes que salía, hasta que salía, ya estaba saliendo el sol, pero él salía guerreando, salía peleando la buena batalla y presentándole, ¿cierto?, todo este problema hacia el Señor. Imagínense, no alcanzaron ni siquiera a entrelazar palabras, sino que su hermano corrió, lloró, lo abrazó y no había más palabras. Ya los gestos, ¿cierto? Ese abrazo y esas lágrimas ya lo decían todo. Así que esta es la palabra que el Señor nos tenía en esta noche. Esta es la palabra que el Señor me entregó. Así que espero en el Señor que haya sido de mucha bendición para tu vida. Para mí lo ha sido, para mí lo es, y que la guardemos, ¿cierto?, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que no seamos más, ¿cierto?, rencorosos ni no perdonadores, ¿cierto? Reconciliémonos antes que sea tarde. ¿Por qué? Porque no sabemos, ¿cierto?, hasta qué punto vamos a estar en esta vida, no sabemos, un rato estamos, mañana no sabemos. El creador, el dueño de nuestras vidas, ¿cierto? Él tenía un día para nacer, nos dio un día para nacer a cada uno de nosotros, y también Él sabe el día que nosotros debemos partir de esta tierra. Recordemos que nosotros somos pasajeros solamente en esta tierra, ¿cierto? Muchos dicen la vida hay que disfrutarla, y amén, hay que disfrutarla, pero disfrutémosla bien, porque la eternidad es más larga, la eternidad es para siempre. Esta vida es corta, de verdad es muy corta, y por eso disfrutémosla de buena manera, demos alegría a nuestra familia, demos gozo, no seamos divisores, o sea, no, la división no es de Dios, sino que unámonos en la familia, los hijos, los hermanos, los amigos, las personas del trabajo, o sea, eso es lo que el Señor quiere, que tengamos ese pensamiento y ese corazón. Así que el Señor les bendiga mucho y les guarde. Voy a orar antes de terminar para que esta palabra quede en sus corazones. Que el Señor les bendiga mucho. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora de la noche yo te doy gracias, Padre amado. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y yo oro, Padre, en esta hora por las personas que están conectadas, por las que lo van a ver más tarde este video, Señor amado. Oro por esta palabra para que quede, Señor amado, en sus corazones, en sus mentes, Padre. Oro, Padre, para que usted ponga un corazón perdonador, Padre. En esta hora le pido que usted limpie toda mente, todo corazón, Señor amado, sucio, que esté ahí con rencor, que esté sin perdón. Oro, Padre amado, para que usted cambie todo corazón de piedra por un corazón de carne, Padre. Usted es experto en cambiar los corazones duros, Señor, en corazones de carne, Padre amado, Señor, en esta hora. Oro, Padre, para que las personas, Señor, usted rompa las cadenas, Señor, y ponga, Señor, así como Jacob luchó en oración, ponga espíritu de oración, espíritu de alabanza, Padre, y que sepan que solo tú eres Dios, que tú eres grande y eres poderoso, y que usted, Señor, nos dé la victoria, así como se la dio Jacob con su hermano Esaú. Se lo pido en el nombre de Jesús, Padre, sea rompiendo las cadenas que nos atan. Y le doy gracias, gloria, honra y alabanza en esta hora. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde mucho. Soy su hermana y su amiga Ángela.
Bueno, y nos estaremos viendo si el Señor lo permite el sábado en la noche. Que el Señor les bendiga mucho. Amén y amén.